Pero hoy no vamos a ver la colocación de moldes, sino cómo elegir. Muchas gracias, Hilda. ¿Cómo elegir los moldes? ¿Por qué es importante? Porque como siempre estaba diciendo, los moldes es la base. Si colocamos los moldes mal, saldrá la uña de la forma de estructura y no sería correcta. O si elegimos, por ejemplo, los moldes que no sean de buena calidad, esto puede influir, por ejemplo, a la hora de trabajar. Podemos tardar mucho a la hora de colocar, se desgastan más los moldes. Y entonces vamos a tocar un poco el tema de los moldes, como a qué es lo que había que prestar atención a la hora de comprarlos. Sonia, vamos a hablar de los moldes para crear la estructura de la uña, tanto gel o acrílico. Hola Venus, Romy, hola. Así que este es un tema realmente muy importante. Hoy en día realmente el mercado nos ofrece mucha cosa. Antes no era así, antes más gente trabajaba con el tip, ¿no? Hoy también hay mucha gente que prefiere trabajar con el tip que con los moldes. ¿Por qué? Porque ven el sistema de trabajar con molde, lo ven como difícil. Muy bien, Sonia. Pues como lo ven tan difícil, entonces prefieren pues tirar la toalla, ¿no? Tirar la toalla y decir, mira, voy por lo más fácil. A lo mejor al principio son un poco más difíciles de entender o coger el truco, ¿no? De colocarlos, pero realmente es mucho más rápido que colocar los tips. ¿Por qué? Porque los tips tenemos que elegir también, igual como los moldes, tenemos que elegir, adaptar, recortándolos para cada tipo de hiponiquio. Los tips también tenemos que, por ejemplo, elegir para cada dedo. Sí, Mimi, esto es lo que estaba diciendo. Mucha gente piensa que los moldes son tan difíciles que se tiran más por los tips, pero realmente se trabaja mucho más fácil con los moldes y no con los tips. ¿Pero por qué se tiran más a los tips? ¿Por qué? Porque no hay que recortarlos. Muy fácil, coges el tip, eliges el tamaño de la uña y ya está. Y pones encima el producto, ¿vale? Entonces, cuando compramos los moldes, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo primero tenemos que tener en cuenta qué uña queremos crear. Sí, Noemia, exactamente. ¿Qué uña queremos crear? Si queremos crear la uña, por ejemplo, cuadrada, corta, queremos crear una uña cuadrada larga, ovalada, almendrada, edge, pipe, estileto, lo que sea. ¿Ves, Nina? Por ejemplo, como Nina. Hay muchísima gente como Nina que, por ejemplo, lo ven tan difícil los moldes que prefieren quitarlos, apartarlos. Muchas gracias, Luciana. Pues te estoy esperando ya a ver al final qué es lo que decidiste con el curso. Bueno, ahora, número 1, a la hora de elegir. Primero, tenemos que ver y saber qué tipo de uña queremos crear. Es número 1. El número 2, tenemos que saber, no elegir cualquier marca, ¿vale? Aunque también hay muchas marcas conocidas que no tienen moldes de buena calidad. Eso sí que es cierto. Pero como que tiramos un poco más a lo más seguro, ¿no? Entonces, exacto, Roxy. No podemos tener exactamente, sí, en realidad podemos tener
sí o no y no. Podemos tener varios tipos de moldes y podemos tener, por ejemplo, solo una marca de los moldes. Entonces, dependiendo, pero también es verdad que hay algunos moldes que están especialmente hechos para crear solo una forma de uñas, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer la uña estileto, para este tipo de uña, si queremos hacer estileto clásico, no estileto de salón, sino estileto clásico. Estileto clásico sabemos que mínimo el largo tiene que ser 5 centímetros y es una uña bastante larga y no todos los moldes que utilizamos, por ejemplo, en el salón, sirven para crear esta uña larga. Por ejemplo, os voy a cambiar la cámara para enseñar. Por ejemplo, imaginaros si elegimos para trabajar en el salón los moldes de este tamaño. ¿Cómo podemos crear la uña de 5 centímetros? Imposible, porque tenemos muy poca base. Entonces, estos moldes ya no sirven para crear esta uña. Tampoco estos moldes me sirven, por ejemplo, para crear la uña de competición, porque también yo me quedo corta en la largura, ¿vale? Estos moldes ya no me servirían ni para competición ni para la uña larga. Por ejemplo, estos moldes. Estos moldes están un poco más largos, pero igual me servirían más bien solo para trabajar en salón. El siguiente molde tengo el Nobel. Estos sí me dan perfectamente el tamaño de este molde, me hace perfectamente crear una uña larga de competición. Pero para estileto ya me queda corto también. Entonces, aquí tendría que aplicar juntar dos moldes para crear la uña de estileto. También tengo el siguiente de Trinity. Estos más o menos tienen la misma medida que Nobel, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo incluso el dibujo para diferentes tipos de uñas. Pero para este tipo de moldes también me quedaría corta para algunos dedos y tendría que juntarlos uno con el otro. Hola, Lorena. Y ya tengo de otra marca los moldes, que estos sí son más largos, incluso lo estáis viendo, ¿no? Que el dibujo está hecho especialmente para la uña de estileto. Entonces, estos, por ejemplo, me vendrían perfecto y aquí ya no tendría que alargar, juntar los dos moldes. Aquí con un molde yo podría crear perfectamente la uña estileto porque el largo del molde me lo permite. En cambio, el mío de Nobel me queda un poco corta. Entonces, es el punto número 1. Ya cuando yo sé qué tipo de uña quiero crear, de esta manera elijo los moldes. Perfecto, Azucena. Y Doya, pues mira, realmente la uña clásica estileto son 5 centímetros. Hacen la uña de salón estileto, pero ya no es un estileto clásico, ya sería un estileto de salón. Entonces podría ser, por ejemplo, 3-4 milímetros, pero ya no queda de todo perfecto la estructura.
El punto 2, y muy importante, es la adherencia de pegamento. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, yo os voy a demostrar diferentes tipos de moldes, ¿vale? Y los voy a demostrar de tal manera para pegar y abrirlos. No, desde cutícula, Roxy, desde cutícula. Hola, Mick. Entonces, por ejemplo, chicas, yo cojo este molde. Este es el pequeño. Muchísimos salones, por lo menos aquí en España, utilizan este ancho, este largo de molde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero colocarlo en la uña, fijad, para mí es insuficiente el ancho de este molde. Entonces yo no lo puedo colocar bien y no lo puedo fijar bien en el dedo. Entonces cualquier movimiento que haga se me puede caer el molde. Y esto puede conducir a totalmente cambiar la estructura de la uña. Entonces este molde me podría servir solamente para los dedos muy delgados. Yo no tengo los dedos muy delgados, así que para mí estos moldes no vendrían bien. No podría trabajar una clienta con los dedos más o menos como tengo yo o incluso más anchos. Por ejemplo, este molde está mejor. Lo puedo cerrar. Entonces este también me serviría, por ejemplo, para trabajar. Incluso lo puedo cerrar tanto en el dedo gordo como en los demás dedos. Entonces, ¿qué hago? Después los demás, claro está, que me quedan perfectos para cerrar. Entonces lo puedo fijar muy bien, sin problema, y se fijará bien sobre el dedo. Por ejemplo, tanto el dedo índice, aquí veis las orejitas están más largos que el cuerpo del molde, así que me permiten perfectamente cerrarlo. Hola, Gerera. Entonces, y este lo mismo, en el dedo grande también lo puedo cerrar sin problema. Entonces, el siguiente molde igual y el siguiente igual. Son bastante anchos, así que no tendría problema de trabajar con los dedos un poco gorditos, como los míos. Pero estoy a dieta, chicas. Bueno, después la parte adhesiva. La parte adhesiva es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando adaptamos el molde a la línea del hiponiquio, cerramos el molde. Pero cualquier incidencia, por ejemplo, si está torcido o la clienta le da un golpe y se ha bajado o lo que sea y necesitáis abrirlo y otra vez colocarlo, tenéis que elegir el molde que os dé esta posibilidad. Por ejemplo, este molde yo lo cierro y a ver, ni siquiera me cierra. Espera un momento, voy a coger el nuevo. Vale, yo lo cierro y aquí la parte adhesiva es malísima, fíjate, es malísima. Es que casi ni cierra, muy poca la parte adhesiva, muy floja, mejor dicho. Entonces esto realmente
una caca de moldes. Después cogería el otro, lo cierro y ahora si lo necesito abrir, a ver, esperad un momentito. Ay, voy a coger el otro que no lo puedo abrir. Entonces, este me cuesta abrir, pero fijad lo que pasó. ¿Veis? Ya está, digamos, despegado, ¿no? Yo lo he podido despegar, me costó bastante. Y fijad, es la segunda vez que lo abro. Ya la tercera vez ya no me da para cerrar y abrirlo. Ya se ha roto. Roxy, ¿cómo hacemos cuando no calzan bien al dedo de la clienta? ¿Cuál es la manera correcta de recortarlo? Porque no me sale bien. Roxy, hoy en este webinario no hablamos de cómo recortarlo, sino cómo elegirlo. Por ejemplo, cogemos el otro. Y vemos a ver si nos da la posibilidad de abrirlo. ¿Veis? Es que se rompe. Ya no me da posibilidad de abrirlo otra vez. Si de la primera no lo he colocado bien, ya está. Ya no me da posibilidad de hacerlo de nuevo. Entonces, fijad, chicas, yo imagino, realmente son moldes de marca buena y son moldes caros. Entonces, ¿qué pasa? Yo una vez lo coloco, si no lo he colocado bien, ya no lo puedo abrir. Se rompe enseguida. Entonces, en este momento tenéis que prestar mucha atención. Porque sí o sí, aunque somos profesionales, pero puede pasar que por la prisa o por cualquier cosa que sucede, tenemos que abrir el molde. Y los moldes nos tienen que dar esta posibilidad de abrirlos, porque si no da esta posibilidad, entonces realmente perdemos mucho tiempo y perdemos mucho dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué más lo tenemos que ver? Entonces, ahora, cerramos. Bueno, la jerera. Yo estoy diciendo a lo que tenéis que prestar atención. Y ya vais y cogéis y probáis a ver cuál realmente tiene todos estos puntos y cuál os sirven, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? A ver, este me cuesta incluso abrir. Es bueno cuando realmente os cuesta abrir, porque eso significa que cuando lo cerráis bien, entonces va a estar bastante bien sujeto. ¿Vale? Entonces, este perfectamente lo puedo cerrar más y abrirlo de nuevo. ¿Vale? E incluso puedo ponerlo otra vez. Fijad cómo me pega.
Por ejemplo, yo he elegido para la escuela, yo utilizo este, por ejemplo, y no es porque lo vendemos, sino porque yo los estoy demostrando. Sí, esto podéis, si por ejemplo, porque claro, sois muchas que no tenéis posibilidad de comprar ni Nobel ni Trinity aquí, ¿no? Entonces, si compráis otra marca, tenéis que tener en cuenta todos estos momentos, ¿vale? Quien, por ejemplo, puede comprar Trinity Nobel, lo puede pedir en nuestra tienda todobelleza24.es. Quien no puede comprar porque vive muy lejos, en otro continente, en otro país, entonces lo puede buscar alguna otra marca que responda a todos estos criterios, ¿vale? Otra vez lo puedo cerrar. Y voy abriéndolo otra vez. Bueno, como Hilda, por ejemplo, y lo puedo cerrar otra vez. Y lo abro. Y fíjate, lo abro tercera vez y tercera vez ya me cuesta abrir. Y aún, fíjate lo que me pega. ¿Lo estáis escuchando? Vale. Por ejemplo, Hilda, en Guatemala. En Guatemala no tenemos ni Nobel, no sé, Trinity creo que no tampoco. Entonces lo podéis buscar en vuestras tiendas, pero que tenga estos criterios. Después, el siguiente. Cuando estamos colocando los moldes, es muy importante que los moldes tengan una línea central. Una línea central, ¿por qué? Porque si no tiene una línea central, es muy difícil centrar el molde justo en el medio del dedo. Entonces, ¿por qué necesitamos esta línea? Muchas veces los falanges pueden estar torcidos, y más cuando, por ejemplo, trabajamos con las personas que se dedican a escribir mucho, o por ejemplo las personas mayores. Entonces, a tener falanges como torcidos, necesitamos centrar bien el molde. Muy bien, Cris, perfecto, ¿ves? Es que sí, existen realmente también los buenos moldes, pero hay que encontrarlos. Quien, por ejemplo, ya puede comprarlos desde aquí, pues ya lo sabéis que, por ejemplo, este y este son dos moldes que realmente pues responden a estos criterios. Si no podéis comprar, entonces tenéis que buscar en vuestro mercado. Para esto os cuento qué criterios tienen que tener estos moldes buenos. Entonces, la línea central. La línea central tiene que ayudar a centrar el molde recto, ¿vale? Entonces, colocamos el molde y hacemos una línea imaginaria que divide el dedo por la mitad. Y esta línea imaginaria tiene que coincidir con la línea blanca. Si no tenemos los moldes con esta línea, entonces realmente puede pasar que la uña salga torcida. Por ejemplo, vemos que Nobel tiene, Trinity tiene. De otra marca también hay. No es una línea blanca, pero sí tienen una línea central, ¿vale? Pero en los demás, en otros dos, no hay. No existe esta línea central.
Entonces estos moldes cuando coloquemos es mucho más probable que la uña salga torcida. Vale, el número 2 o el número 4 creo ya. También tenemos que ver el dibujo que tiene el molde, ¿vale? ¿Por qué? Porque los moldes, dependiendo de la forma que queramos crear, entonces el molde, por ejemplo, como aquí en esta marca, tiene las líneas para crear estileto, las líneas para crear la forma pipe, las líneas para crear la forma cuadrada, forma ovalada y almendrada. Eve, sí, de metal puedes utilizar, pero son, por ejemplo, prohibidos en competiciones. Hola, Sonia. El de Brilbir también tienen, por ejemplo, más bien para estileto. Para estileto, para forma ovalada, para forma almendrada y para forma cuadrada. Estos, como podéis ver, no tienen ninguno. Es solamente para forma cuadrada, como mucho. Nobel, por ejemplo, tiene para forma cuadrada y para forma pipe. Y para forma ovalada y forma almendrada. ¿Vale? Pues estas líneas te ayudan a crear formas, pero no tienen para la forma estileto. Hola, Emi. Después, el siguiente criterio que tienen que tener, el material. Por ejemplo, aquí Eva me preguntaba sobre los moldes de metal. Por ejemplo, estos moldes son muy fáciles para crear la curva C, para crear el cóncavo y convexo, ¿no? Por ejemplo, para crear esta curva es muy fácil trabajar con los moldes de metal. Hola Diana, Marcela, hola corazón. Entonces, ¿pero qué pasa? Si queréis ir a competición, estos moldes están prohibidos. Hola María. No lo podéis utilizar. Si acostumbréis a trabajar con los moldes de metal, después coger los moldes de papel os va a costar muchísimo trabajar. Normalmente todos moldes están hechos de papel. Y es como el dibujo de imprenta, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí es importante la superficie del molde, ¿vale? Por ejemplo, estos dos moldes están hechos de papel Mylar. Quiere decir que son ultra finos, ¿veis? Amaya, bueno, tendremos la colocación del molde en breve. Que estés pendiente y tendremos otro webinar para colocación de moldes para diferentes formas. Entonces, este molde es ultra fino. Es molde perfecto para aquellas personas que tienen el hiponiquio muy crecido. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar el molde entre el hiponiquio y la uña. Un molde un poco más grueso, por ejemplo, como este, costará mucho más poner para las uñas que tienen hiponiquio. Pero para las uñas que son gruesas por su anatomía propia, este molde, por ejemplo, es mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cubre, digamos, este escalón entre la uña y el molde. En caso, por ejemplo, de Nobel y Trinity,
Trinity incluso un poco más grueso que Nobel. El Nobel es ultra fino, ultra fino, ultra fino. Fijad, aunque es ultra fino, pero adapta muchísimo. Soporta mucho, fijad, ¿veis? Soporta mucha presión realmente, aunque es ultra fino. Igual como por ejemplo este que está más grueso. A la hora de doblar, por ejemplo, un molde más grueso, es más complicado darle la forma. Gracias, Xiomara, por estar aquí. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero crear alguna forma, estileto, me costará un poco más de moverlo. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, lo pongo aquí ahora, la pegatina, entonces me costará aún más formar la superficie del molde. Entonces yo ahora mismo lo quiero colocar para estileto. Yo quiero colocar para estileto y necesito adaptarlo bien. Pero fijad, yo con la mínima presión que hago aquí ya se me deforma el molde con la presión que estoy haciendo. ¿Ve? Por ejemplo, yo ya colocaría el molde para estileto. Pero aquí, en los laterales, ¿veis estos huecos? Está deformado el molde. Y no puedo hacer nada para que me quede la superficie así redondeada como cilíndrica. Hola Arlene, qué alegría verte también aquí. ¿Entendéis? Por un lado los moldes así de rígidos están bien. ¿Por qué? Porque son más fáciles, ¿no?, de colocar y nos parece que son mucho más firmes. Pero por otro lado son más complicados en darle la forma. Hola Silima, buenas tardes. ¿Entendéis? En cambio, por ejemplo, sí, Amaya, no te preocupes, lo dejaremos. Por ejemplo, aunque le tendré que añadir, sí, Idoia, sí. Hola, Amaya. Muchísimas gracias, Hilda, muchas gracias, corazón. Por ejemplo, aunque yo quiero colocar ¿vale? Me queda más redondo. ¿Por qué? Porque es más flexible. Es más flexible y yo le puedo dar la forma que quiero. ¡Ay, qué bien, Marlene! Entonces, aunque con este molde, si trabajo con este molde para dar la forma de estileto, me costará más, en sentido de que tengo que juntar dos moldes para crear la largura necesaria para mí, ¿no? Esta parte la cortaría, por ejemplo. No lo puedo romper porque no me da, es muy fuerte, no lo puedo romper tal cual como, vale, sí. Ok, lo voy a doblar. Entonces, ahora recorto y ya me queda el molde largo. Un poco pegado, torcido, pero a ver, despego y pego bien. Aquí también me ayuda mucho estas dos líneas. ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente crear un molde largo. Con los dos puedo crear uno. Y ni siquiera se siente que son dos moldes. ¿Qué quiero decir? Ni siquiera se siente escalón porque es casi apenas se aprecia. Apenas. ¿Por qué? Porque el molde es ultra fino. Ultra fino.
Y ya haría, por ejemplo, colocaría mi molde en la forma de estileto. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Veis? Este lado es completamente redondo y este también. Lo mismo, tengo el largo suficiente para crear la uña de estileto, pero estas partes laterales tienen este cóncavo y convexo. ¿Entendéis? Por todo el largo, no solamente aquí en el principio. Y es muy importante a la hora de crear la uña. Bueno, realmente son estos criterios, son más importantes los que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir los moldes. Arlen, sí, para estiletos sí. Son criterios importantes a la hora de elegir los moldes. Y cuando estáis comprando los moldes tenéis que tenerlos en cuenta. Porque si no lo tendréis en cuenta, después lo tendréis dificultad de crear la uña, de crearla de estructura correcta, ¿vale? Así que por favor prestar atención a todos estos detalles que os he comentado ahora mismo. Si queréis apuntarlos también, y de esta manera ya os será mucho más fácil elegir los moldes. Светлана, для балерины вы можете использовать, в принципе, любую форму, но самое главное, чтобы она не была короткая. Muy bien, bien, muchísimas gracias. Svetlana, por ejemplo, me estaba preguntando qué molde puede utilizar para la forma bailarina. Esta forma requiere el largo, ¿vale? Así que no podríamos utilizar ni este largo ni este. Tendría que ser el largo del molde o de Trinity o como Nobel o como este, ¿vale? ¿Por qué? Porque la misma forma bailarina requiere una largura, ¿vale? No podemos hacer forma bailarina cortita, ¿de acuerdo? Así que también cuando elegís para crear esta forma tenéis que saber que el molde tiene que ser largo. Hola Anita, corazón, hola. Bueno chicas, espero que os haya ayudado un poco, os ha aclarado un poquito las cosas, cómo elegir los moldes y la próxima compra que hagáis de los moldes, espero que os acordéis de los criterios que tienen que tener. Hola Anita. Bueno guapas, si tenéis algunas preguntas me las podéis hacer ahora, ¿vale? Tenemos unos 5 minutitos más. Si queréis preguntar sobre el tema, cualquier otra cosita. Y vamos a terminar por hoy. Ya la semana que viene tendremos el webinario de decoración. Gracias a vosotras. Muchas gracias, Arlene. Tendremos el webinario de decoración. Chicas, todas quienes, por ejemplo, tienen amigas o conocidas que quieren, por ejemplo, entrar en nuestro grupo, le podéis enviar la solicitud para que se registren también. Muchas gracias. Bueno, chicas, veo que no hay preguntas. Muchas gracias, Cris. Bueno, María, todavía se quedará un poquito colgado en nuestro grupo, así que lo podrás ver entero, completo. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, guapa.
Espero que ha sido interesante y porque realmente para mí, yo me acuerdo cuando yo estaba al principio, o incluso no al principio, incluso ya cuando estaba trabajando, no sabía cómo elegir ni moldes, ni cómo elegir pinceles, qué pinceles cómo tienen que ser los pinceles, cómo tienen que ser moldes, cómo tiene que ser el material. Todo esto, esta falta de conocimientos lo que me hacía es gastar mucho dinero e ir probando, ¿vale? Todos estos moldes que yo tengo es porque yo los he comprado, no para enseñaros a vosotras, sino porque yo antes, hace ya años, ¿no? Pensaba que son moldes buenos. ¿Por qué? Porque muchos moldes eran de marcas conocidas aquí en España. Entonces, claro, esta experiencia la tuve que pagar. A vosotras os doy gratis, ¿vale? Para que ya no cometéis los mismos errores que he cometido yo en mi tiempo. Así que aprovechad, chicas. Bueno, Светлана, курсы в Валенсии, если вы хотите, у вас есть несколько девочек уже, которые бы тоже хотели, то пишите там тогда, Светлана, мы тогда организуем, мы вот были в Мадриде, если что. Светлана está preguntando si habrán cursos en Valencia. Chicas, si queréis, por ejemplo, si vivís en España y queréis cursos en vuestra ciudad, escribidnos por favor por privado. Si estáis interesadas vosotras y alguna amiga vuestra, alguna conocida más, y si juntáis unas cuantas chicas, entonces ya nos realmente esforzamos a hacer el curso en vuestra ciudad, pero con vuestra ayuda. Muchas gracias, Celia. Me alegro que te haya gustado. Muchas gracias. Y Doya, es para forma estileto, ¿vale? Estábamos hablando para forma estileto. Cada forma tiene su inclinación de moldes, cada forma tiene su manera de colocación del molde. Yo estaba dando un ejemplo, por ejemplo, cómo elegir los moldes en general. Pero cuando coloqué los moldes estaba colocando para la forma estileto, ¿vale? Y la forma estileto sí que debe estar inclinada para abajo. Sí, Vivian, sí, corazón. Yo sé que realmente la mayoría de las personas pasan por eso, gastan mucho dinero en productos, en formación, y realmente yo aquí estoy dando estas clases gratuitos para ayudaros, ¿no? Para evitar estos errores que yo he cometido. Sí, sí. Gracias, Роми. Светлана, прекрасно. Если вы хотите, у вас еще несколько девочек есть, несколько подружек, мы с удовольствием приедем. Так что, если что, напишите или позвоните и обсудим, как это можно сделать. Arlen, lo mismo. A mí, la verdad, en Mallorca me han escrito algunas chicas que estaban interesadas también. Por lo mismo, si estás interesada tú y algunas amigas tuyas que también se dedican a las uñas, entonces ya podríamos organizar el curso. Gracias, Idoia. Sí, Daisy. Vale, se lo voy a decir entonces a Daría que te llame, a ver si te animas para junio venir. Спасибо, Светлана, вам. Muchísimas gracias. Para mí, la verdad, es una satisfacción muy grande saber que todo lo que estoy dando a vosotras realmente os sirve de ayuda. Gracias, Andrea, muchas gracias. Bueno, chicas, encantada un día más de estar con vosotras.
Me alegro muchísimo y ya nos vemos el jueves que viene, ya con Anastasia. Ahí ella ha preparado muy bonita decoración para vosotras, la verdad. Y pues ya pues la daremos la semana que viene. Bueno, mando besos y abrazos muy fuertes y buen fin de semana para todas. Y pues nada, todo lo aprendido a intentar a poner a la práctica, ¿vale? Cualquier preguntita o lo que sea, ya sabéis, siempre estamos a vuestra disposición. Si podéis también escribir algún comentario en nuestra página de escuela o por ejemplo en el Instagram, quien quiere, lo de qué es lo que os parece, por ejemplo, el grupo cerrado que tenemos, las reuniones estas que hacemos cada jueves, os agradecería también. De esta manera pues verá más gente y no solamente opinión mía, sino también la opinión de los miembros del grupo, porque siempre suena mucho más como más seguro cuando opina alguien más, ¿no? No solamente que yo diga, ¡ay, qué buena soy! ¡Ay, qué buena soy! Así que por favor, si podéis hacer comentarios sobre sobre este grupo que tenemos aquí, sobre los vídeos que hacemos, os agradecería también, ¿vale? Muy bien. Venga, guapísimas. Un abrazo y un besito. Muchas gracias, cariños. Muchas gracias. Igualmente a todas.